¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen. En una semana corta, solamente 2 días hábiles, y lo que acabamos de ver fue la única reunión de comisión prevista para esta semana, y fue justamente la de Acción Social y Salud Pública, reunida para ver si respondía a la invitación que le habían hecho a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, para que se presentara ante la misma. Estaba previsto claramente que no iba a estar aquí, lo hablamos a lo largo de la semana anterior también. Bueno, no estuvo. Bueno, de eso vamos a hablar a lo largo del programa, de lo que se dijo durante esa reunión, también toda la expectativa que hay en torno al debate que se viene, que será el de la ley de bases y el paquete fiscal, que recibió la sanción que le faltaba en la Cámara de Senadores la semana pasada, pero bueno, ahora tiene que venir con modificaciones. Hay mucho mucho se está hablando sobre lo que va a suceder en la Cámara de Diputados. Cuestiones reglamentarias, sobre todo, vamos a abundar sobre ellas, porque bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede rechazar en parte, qué es lo que se puede hacer en definitiva, y qué es lo que va a suceder en definitiva con esas 2 leyes tan importantes para el gobierno. Pero bueno, para hablar de todo eso, paso a presentarle a quienes hoy me acompañan. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a la audiencia de Diputados Televisión. Y una semana con pocas tensiones, pero intensa desde lo político, hay que decirlo, porque hay muchas reuniones dentro de cada uno de los bloques, tanto de los aliados del gobierno, los opoficialistas, que han tenido reuniones ya la semana pasada con Guillermo Franco, el jefe de gabinete, y que están ahora en un debate interno, una discusión interna en cada uno de ellos. Por otro lado, la oposición, que tendrá una conferencia de prensa dentro de breves minutos en el bloque de Unión por la Patria, presentando una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la agresión que sufrieron justamente los legisladores el miércoles de la semana pasada. Y el debate del que vamos a dar cuenta y vamos a desarrollar acerca de las bibliotecas que hay a favor y en contra, de si se puede modificar o no, o agregar cosas que ya fueron desechadas o puestas de lado en la Cámara Alta. Todo esto y mucho más en minutos aquí en Diputados TV. Sí, muy bien, muy buena venta, Fabián. Vamos con Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, José? Bueno, saludarle a Fabián, por supuesto, y a toda la audiencia a través de DTV. Bueno, una semana, que vos decías, breve, pero con algunas cuestiones que capaz quedaron de la semana anterior, con proyectos también que se van presentando. Quizás sacamos un minutito los ojos del tratamiento de ley bases para enfocarnos en los proyectos que van presentando los diferentes diputados, porque por supuesto ya estamos haciendo un análisis y una recapitulación de los primeros 6 meses de gestión de Javier Milei, y también de los primeros 6 meses de este año. Y bueno, quizás gran parte del tiempo se lo llevó la ley bases, el debate, el ida y vuelta, las extraordinarias, pero bueno, me parece que ahora es momento de dejar que ley bases tome su curso y sea que vuelva el debate a diputados, se trate en diputados lo que se tenga que modificar, y de esa manera también poder avanzar con el resto de los temas que también son importantes para la Cámara de Diputados. Hay mucha expectativa con lo que va a suceder con la ley de bases, lo vamos a desarrollar a lo largo del programa. Pero bueno, vamos a lo más reciente, que fue la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside el diputado tucumano Pablo Yedlin, y que, bueno, esperaba la visita de la ministra de Capital Humano. Claramente estaba previsto, ayer habíamos hablado con los miembros de esa comisión, y bueno, no había habido una respuesta oficial, o sea, estaba claro que no iba a presentarse la ministra. Ya la semana pasada habían dejado claro desde las autoridades de la Cámara la postura oficial, que era un poco que fue la que repitieron a lo largo de esta jornada, que primero se tienen que expedir las otras comisiones que tienen que ver con esta convocatoria que se hace a la ministra,
Bueno, esa era la perspectiva oficial por parte del presidente de la Cámara, y bueno, y después iban a responder a ver si se presentaba o no se presentaba. Nosotros hemos ya contado cómo son las técnicas legislativas, y que suele suceder que una comisión que es manejada por la oposición difícilmente cuenta con la presencia de un funcionario oficialista, sobre todo en las circunstancias que tiene que ver. No es una cuestión menor, y bueno, es tan abarcativa el área de la ministra de Capital Humano, son por lo menos 4 ministerios, incluimos también el ANSES, que es otro ministerio per se, o sea que hay tantas preguntas que se pueden llegar a hacer que bueno, se toman las previsiones antes de que venga el funcionario convocado. Sí, de alguna manera, recién lo decían cada uno de los sectores de la Cámara de Diputados, en los pros y los contras, de por qué no estuvo presente la ministra Sandra Petovelo desde la oposición, señalando la envergadura justamente de las funciones que cumple, la necesidad de resolver los problemas urgentes que tienen que ver con el reparto de alimentos, con la entrega de medicamentos oncológicos y otras cuestiones que tienen que ver con la educación, y desde el oficialismo señalando que lo que quieren es convertir esa reunión en un juicio, de alguna manera, entre comillas, de la ministra Sandra Petovelo, y por eso el caso omiso a la presencia de la funcionaria en la Comisión de Salud. Sí hay que decir que después de 2 reuniones de gabinete estuvo hoy a la mañana la titular de la mega cartera en la Casa Rosada en una nueva reunión de gabinete, con la presencia del titular del Poder Ejecutivo, Javier Milei, y Guillermo Franco, no así la secretaria general de la Presidencia. Habrá que evaluar en las próximas horas cómo evoluciona, por ejemplo, el tema de los alimentos, porque el juez Casanelo el viernes pasado de alguna manera le puso fecha a la respuesta por parte de esa cartera, le dio un plazo de 72 horas hábiles, con lo cual la semana próxima debería haber una contestación en cuanto a la entrega de la comida que todavía se encuentra en los galpones, y observaciones que tienen que ver con la intermediación de una fundación que finalmente tuvo que recurrir a organizaciones sociales para poder llegar, por la capilaridad, por la posibilidad de acercarse a otros lugares. Así que todo está en debate, todo está en discusión, siempre salvando las ropas e impidiendo, digamos, del punto de vista formal, que la ministra Petovelo sea noticia y llegue a la Cámara de Diputados, como bien decís. Así es, Fabián, y bueno, mencionabas la Casa de Gobierno, la reunión de gabinete de hoy. Vamos a escuchar un poco lo que decía hoy temprano el vocero presidencial Manuel Adorni. Nosotros, las estimaciones que ha hecho siempre el Fondo Monetario, como cualquier otro organismo multilateral, por supuesto que no nos corresponden y que no las hacemos nosotros. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí las respetamos, y de hecho las he mencionado, no es la primera vez que las menciono, las he mencionado, incluso he mencionado el Banco Mundial también, lo que no quita que son proyecciones de terceros. Una vez creo que con vos incluso hablamos de alguna declaración que hubo del fondo de fechas sobre el levantamiento del cepo. Bueno, efectivamente son cuestiones que corren en este caso del propio organismo, pero sí con entusiasmo. Digamos, el presidente tuvo 3 encuentros con Kristalina Georgieva en el marco del G7. Por supuesto, una fue la reunión bilateral propiamente dicha, y después ha tenido 2 encuentros informales, y lo cierto es que en todas el Fondo Monetario mostró, bueno, Kristalina Georgieva como titular del fondo mostró optimismo por lo que ocurre en la Argentina. Bueno, imagínate, el Fondo Monetario, si con alguien hemos sido incumplidores seriales, fue con el Fondo Monetario, a través de nuestros últimos 60 o 70 años de relación con el organismo, y ver cómo se van cumpliendo las metas y cómo nos encaminamos a un nuevo acuerdo, por supuesto que es prometedor, y por fin respetar, no solo cumplir con las metas propiamente impuestas o marcadas en el acuerdo original que estamos rediscutiendo, sino también
cuestiones bastante básicas para la sostenibilidad de la economía de un país, como es en el caso de Argentina el superávit fiscal. Así que la verdad es que más allá del número y de que haya una baja en la previsión de la inflación anual, que bajó, entiendo, del 150% al 140%, más allá de ese detalle numérico o de el impacto que va a tener la actividad este año en virtud de la corrección que estamos haciendo, no son más que números, y lo interesante me parece es que el camino es el correcto y que todos coincidimos en que ese norte que estamos buscando es efectivamente el correcto. Ahí lo escuchábamos al vocero presidencial Manuel Adorni hablando de lo que fue una de las noticias del día ayer día feriado, pero bueno, feriado en la Argentina, no en Estados Unidos, donde el Fondo Monetario había emitido un informe al que hacía referencia el vocero presidencial. Y entre otras cosas, bueno, ese informe, más allá de los datos, las previsiones que hacía respecto de la Argentina, hacía observaciones respecto de lo que había sucedido la semana pasada y ponía la atención en las reformas suspendidas, así decían puntualmente, por la Cámara de Senadores, justamente, y las cuestiones que podía tener por el hecho de aquella serie de artículos que la semana pasada durante el debate se vieron afectados. Bueno, de momento, después vamos a ir desarrollando lo que puede pasar cuando vuelva a la Cámara de Diputados, pero decía entonces el Fondo Monetario llamaba a proseguir los esfuerzos para reformar el impuesto a las ganancias, decía, porque esa fue una de las cosas que se frenaba en la Cámara Alta, racionalizar las subvenciones y los gastos fiscales y reforzar el control de gasto. Y sugería, entre otras cosas, bueno, atento al tema de bienes personales, que de eso habló ya el jefe de gabinete, por ejemplo, con los diputados cuando estuvo la semana pasada acá, y el tema de la amnistía fiscal, así, una cuestión de, decía que, bueno, tenían que, en última instancia, racionalizar los gastos tributarios y por ejemplo, en todo caso, si era necesario, aumentar impuestos, por ejemplo, en los combustibles. Sí, además. No den ideas, por favor. Y además una alusión a eliminar el dólar diferencial que cobran algunos sectores. Estamos hablando de este blend que tienen entre el 80% del dólar oficial y el 20% del dólar paralelo, que hace que cobren más, y eso tiene que eliminarse directamente. El Ministerio de Economía salió a decir, no, esto es una propuesta del Fondo Monetario, claro, nosotros no vamos a tocar esto porque está en juego una baja recaudación que hay en estos momentos de la soja. De alguna manera los pronósticos están muy por atrás de lo que había las expectativas del gobierno, con mucha especulación en una futura devaluación de parte de los sectores que cosechan. Así que todo está por verse en esta Argentina, en la cual, bueno, acaba de tuitear el vocero Manuel Adorni, que destacó que por quinto año consecutivo se alcanzó el superávit fiscal. Estaba por aquí la cifra. En mayo hubo superávit financiero por quinto mes consecutivo, 1.183.571 millones de pesos. Ajá. Le agregó la palabra histórico, y desde la oposición siempre cuestionan, digamos, cuál es el costo efectivo de este superávit fiscal. Pero bueno, las metas definitivas del gobierno se están cumpliendo y como dijo más de una vez el presidente Javier Milei, estamos haciendo el ajuste más grande de la historia y el Fondo Monetario está muy contento con nosotros. A pesar de ello, el Fondo Monetario exige un poco más al gobierno nacional. Y veamos entonces qué otras cosas decía en la conferencia de prensa de hoy Manuel Adorni en la Casa de Gobierno. Las conversaciones se iniciaron la semana pasada, entiendo, creo que a principios de la semana pasada, la verdad que ahora no tengo la fecha en mi memoria, y efectivamente lo que vamos a plantear, a diferencia de lo que se venía haciendo en la Argentina, es un plan de largo plazo donde podamos especificar. El norte todo el mundo lo conoce, digamos que básicamente es un país absolutamente distinto al que conocíamos en términos económicos y en términos de libertades, pero empezar a marcar las diferentes metas que vamos a ir teniendo a lo largo del largo proceso que se viene por delante. Así que no, detalles todavía no hay, porque precisamente es parte de la discusión y parte del debate. Cuando estén, obviamente se los vamos a comunicar, probablemente se lo enteren ustedes antes de que yo se los comunique. Vamos al vocero presidencial que, bueno, habló muy poco del tema de la ley de base, solamente cuánto había resultado el costo del operativo, le preguntaron sobre ese tema puntual, pero
no hablo de la cuestión de la ley de bases, nosotros sí vamos a hablar y va a hacer referencia sobre los cambios nuestro compañero Fabián. La verdad que es un tema que se está dando ya la discusión a través de las redes, a través de publicaciones de distintos constitucionalistas, y la cuestión central está basada en si efectivamente se puede volver a colocar dentro de la ley de bases aquellas cuestiones que han sido rechazadas por el Senado. El artículo 81 de la Constitución Nacional es el que hace el desarrollo acerca de esta cuestión, y allí lo que dice, bueno, por un lado es con respecto a las mayorías y a la cantidad de votos que son necesarios para cambiar, y a la posibilidad de que Cámara, si se puede hacer revisión o no de la Cámara. Claro. Y en ese sentido, las posturas que hay, por un lado, señalan que supongamos que llega un dictamen, te lo digo Lourdes, José, a la Cámara, a cualquiera de las cámaras, sí, la Cámara originaria. Entonces la Cámara originaria dice, bueno, esto no lo pongo. ¿Está bien? Puede. Este artículo o toda esta sección no la pongo. ¿Qué pasa? Se aprueba. ¿Qué estamos hablando? De cualquier proyecto. De la Cámara de Origen. Cuando vuelve en remisión, cuando estamos llega hablando de un caso hipotético en el cual llega a la Cámara de Origen, puede ser Senado o Diputados, un dictamen, y durante la discusión en el recinto deciden eliminar un punto. ¿Okay? Ahí deciden es todo un eliminar tema. un punto en la Cámara de Origen, se aprueba con esa modificación y viaja a la Cámara Revisora. Es así, por eso. ¿Está bien? Ajá. A la Cámara Revisora ya no llega a ese punto. Sí. No se puede tratar, porque no existe. Esa es la. Bueno, es lo que estoy planteo que se va a tratando de hacer. explicarle a la audiencia en función de las distintas posturas que hay. Entonces, llega a la Cámara Revisora, en la Cámara Revisora no existe ese punto, no se puede adicionar nada. Hace las modificaciones que cree conveniente, vuelve a la original, sale con fritas, se aprueba. Claro. Ahora, Pero. ¿qué está claro? Eliminaron algo. ¿Está bien? Sí. En este caso es al revés. La Cámara de Origen manda un proyecto, la Cámara Revisora elige, elimina el caso de Macanancia. ¿Por qué podría ser diferente si cuando va al otro recinto no lo tiene Sí. ese punto a tratar? Esta es, en síntesis, lo que de alguna manera plantean aquellos que dicen que no se puede tratar nuevamente algo que ha sido eliminado, porque es un capítulo completo. Por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias. Claro, ¿Okay? así es. Después Sí. vamos con la parte del diablo y la otra parte. Porque esto abre un debate muy intenso en el cual ya decimos, bueno, eliminen hoy la tanda y seguimos hasta las 5 de la tarde acá discutiendo. Vamos a hacer. Yo estoy planteando las dos sí. posturas. Entonces, ¿qué es lo que dice? En este caso plantean, se eliminaron determinadas cuestiones que no volvieron, no Claro. pueden tratarse. Porque en la primera, porque lo que hace, me explicaban ayer, la Cámara, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Derecho, de Senadores, es transitar lo que se llama el derecho afirmativo, no el negativo. Claro. Entonces, desde ese lugar están diciendo que puede ser una enmienda, puede ser una modificación, pero no puede ser una eliminación. Claro. ¿Qué es lo que sucedió puntualmente con... la observación que hago respecto de lo que vos decís por temas puntuales, no tanto ganancias, donde hubo un rechazo, Fue eliminado todo el capítulo. Claro, pero hubo un pronunciamiento en sí. Pero me pregunto qué es lo que pasa con algo que vos mencionaste el viernes, que ahí me quedó a mí, me pareció que justamente estaba ahí la tecla y el germen de la duda, por el hecho de que ahí está la cuestión de cuando eliminás, por ejemplo, el tema de moratorias, lo eliminás antes de llevarlo al recinto, que fue lo que sucedió. O sea, ni siquiera la Cámara no lo pero trató. no importa, porque justamente... Pero ahí no lo rechazaron ni nada. No, lo está bien, eliminaron. pero no está dentro de lo que trataron. Por eso. Justamente, no está dentro de lo que trataron, no hay forma de que entre en la otra Cámara porque no está dentro Ahí de es lo lo que tratado. ahí es lo que planteo. A mí me da más dudas ese caso, por ejemplo, de moratoria, que me da dudas si se puede tratar en diputados. Respecto del otro, la podemos discutir.
Y no, porque efectivamente, según esta tesis, esta hipótesis, Claro. al no estar incluido dentro de lo que se aprueba en diputados, no puede tratarse en senadores, no puede tratarse en diputados. Claro. Esta es una Sí, sí, parte sí. de la, Sí, de sí, la sí, biblioteca. eso. Ahora, ¿qué dice la otra parte? La otra parte toma la eliminación de estos temas como modificaciones. Claro, claro. Entonces, al decir que es una modificación, al decir que es una corrección, considera que puede ser nuevamente incluido. Y ese es el debate en el cual nos encontramos. ¿Cómo va a ser subsanado? Además, hay un punto adicional. Hay un punto adicional que lo trataba ayer en off, inclusive con un funcionario que aprueba la incorporación de ganancias. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué ganancias va a salir aprobado por una sola Cámara? Claro. Y es una cosa. Al suceder eso, es absolutamente judiciable. Va a terminar, y no quepa duda, me decían tanto un abogado como este funcionario de la Cámara, que apoya la vuelta del impuesto a las ganancias, los dos me decían que apenas salga, todos los sectores que han sido afectados van a salir a la justicia. Por lo cual, seguramente atienda el Poder Judicial este pedido y quizá sea una mala forma de recuperar el impuesto a las ganancias. Quizá haya otra y no sea esta. Claro, yo creo que en realidad, en definitiva, por eso a mí me parece que lo van a convalidar argumentando lo que dice el artículo 81, y leo esa parte solamente, que dice: la Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes de los presentes. Claro, como no hubo 2/3 partes, claro, no me lo rechazaste, bueno, yo lo tomo como adición. claro, pero no y es ni corrección. adición ni corrección. Sí, es un tema. eliminación. Esa es la diferencia Pero no lo dice que plantea. Justamente como no lo dice, No lo dice la Constitución. como te no van lo a dice decir, la Constitución, dicen, ahí tiene que haber interpretación. ¿Y de qué está más cerca? ¿De una eliminación o de una adición o corrección? Sacar algo de un proyecto. Yo sigo invadiendo tu columna. Dale, metete porque está bueno. Y Soledad Carrizo, que Por eso yo usaba lo de Soledad Carrizo. Secretaria parlamentaria. Por eso decía que Soledad Carrizo, que no la mencioné, Claro. es la que justamente dice, se trata de una corrección. Ella dice, la Constitución establece que para volver a tratar solo refiere a los proyectos desechados totalmente. Si la Carta Magna no indica artículos, capítulos o títulos desechados, proyectos desechados parcialmente, no podemos inventar nosotros esa distinción. Esa va a ser la distinción. Claro, que pero se va a ahí lo que te dicen desde el otro lado es que es un título completo dar. Claro. y que en sí, digamos, no es una ley de leyes, pero se le parece bastante a la ley base, digamos, por la cantidad de material que incluye, pero sí que es prácticamente una ley en sí misma. Claro. Y al haberla borrado completamente, entonces esa es la justificación para decir no puede ser incluida. Claro. Sí. Es Por esa eso, discusión. insisto, la gran discusión... Se definirá con los votos, ¿está claro? Seguramente, pero aparte de todo esto, y probablemente en la justicia. Claro, por supuesto que se va a Yo discutir en la justicia, eso no creo que no cabe duda. me quedo con el precedente. Eso es lo que objetan desde el otro lado, la de Barrick, pero eso es lo que objetan desde el otro lado. Claro, porque yo digo, si el día de mañana, cuando venga cualquier artículo que venga con una parte que yo sé que me van a rechazar fuertemente, para evitar los 2/3, quito ese título entero y después lo agrego cuando que diputados lo Claro, eso es una. ¿Qué es lo que eso pasó es una con la trampa. moratoria? Eso es una trampa, digamos. Esa es la cuestión que, si yo fuera juez, diría, ojo que ahí hay un tema. Pero bueno, no invado más. No, Iván, Sí. creo que más o menos está claro, reiteramos, hay dos posturas con respecto al regreso de la ley base. Por un lado, aquella que señala que se puede modificar o volver a al dictamen original, porque se pueden hacer correcciones o modificaciones, que es como toman en definitiva la salida del impuesto a las ganancias o la moratoria o bienes personales. Y por otro lado el rincón opuesto, el ringside opuesto de la biblioteca judicial, donde dicen no, eso se trató de una eliminación pura y llana, y así como
en una de las cámaras, que es la originaria, si no aparece un título, no puede ser enviado a la cámara revisora, tampoco puede sucederlo con lo contrario cuando de la revisora vuelve a la original. O sea, no pueden incluirse aquello que ha sido eliminado cuando se trata completamente de un capítulo. Así es, y bueno, como ven, es un tema que ya les adelantamos que merecía mucho debate, va a seguir teniéndolo, vamos a seguir analizándolo, y en este mismo programa vamos a seguir hablando sobre este tema, pero todo eso después de una muy breve pausa. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos con el resumen de, bueno, en esta semana corta que hoy se realizó una reunión de comisión de la que no tomó parte la invitada principal, Sandra Petovelo, pero bueno, sí hay mucha actividad en el Congreso de la Nación. En este momento justamente se están desarrollando reuniones para, bueno, ver lo que viene, que tiene que ver con la ley de bases. En este momento está el vicejefe de gabinete, Rolandi, y Igarzábal Murphy, que es el cargo, es el enlace parlamentario. Sí, en realidad es el quien trabaja dúo con Rolandi y es la segunda de él. Para gestionar, y ha sido una de las principales espadas junto con Rolandi para llegar a aprobar la ley bases tanto en diputados como senadores. Ha participado en la mayoría de las reuniones con los distintos bloques, es una de las principales intermediarias entre Casa Rosada y la Cámara y el Congreso de la Nación, y se la ha visto de la mano de Rolandi todo el tiempo. Rolandi vicejefe, claro. Ahora nos fijamos cuál es el cargo que efectivamente ella ocupa, ahora no lo recuerdo, pero entiendo que ha sido fundamental también a lo largo de este mes, debate, desde claro, que empezó a tratarse esta nueva versión de la ley base. Y justamente están para abrochar todo lo que los cables sueltos que están en el camino. Bueno, hay una reunión ahora de la que están también participando los diputados del MID, esos diputados aliados que formaban parte de la Libertad de Avance y que ahora tienen su propio bloque, Sago y Falconi. Está también Silvia Los Penato, Juan Manuel López, Karina Banfi, están reunidos con Rolandi e Igarzábal Murphy, bueno, justamente analizando, bueno, qué va a suceder y, bueno, un poco en reviviendo el debate que recién teníamos acá con mis compañeros, justamente sobre lo que puede llegar a suceder con las correcciones hechas por la Cámara de Senadores y, bueno, lo que sucede, lo que va a suceder en diputados y las consecuencias de la decisión que vaya a tomarse. Pero para hablar justamente de lo que ha sucedido, bueno, con la ley de bases y otras cuestiones, escuchemos lo que decía la semana pasada en tercera edición el diputado Carlos Heller.
Si uno hace una rápida historia, hay que acordarse de que este proyecto empieza con su primera versión, que el oficialismo retira del tratamiento cuando después de que se aprueba en general se empieza a tratar en particular y empiezan a perder las votaciones. Y ahí retiran el proyecto y después viene la segunda versión que diputado le da media sanción y que es lo que va ahora y lo que ahora trató el Senado. En el Senado se hicieron algunas modificaciones y además se rechazaron algunos capítulos de manera integral, totalmente. Quiero detenerme un poquito en este punto, Alma, porque este va a ser seguramente un tema controversial. Exacto. Yo formo parte de los que pensamos que los capítulos que fueron rechazados por el Senado se cayeron. Y para esto me fundamento en una cosa muy sencilla. Yo no soy abogado, pero si el Senado rechazaba en general, el proyecto se caía. No puede ser distinto si rechaza un capítulo en particular que quede aprobado por una sola Cámara, porque sería un absurdo y una contradicción con lo que dice el artículo 81 de la Constitución Nacional, que dice que habla de tres cosas, habla de corregir, de adicionar y de rechazar en cuanto a los roles de la Cámara Revisora. Sí. Y entonces en este caso, cuando la Cámara Revisora rechaza, automáticamente esos capítulos se cayeron. Por lo tanto, en mi opinión, la moratoria previsional, impuesto a las ganancias y bienes personales se cayeron y no deberían poder ser tratados en el curso de este año legislativo. Lo que la Cámara de Diputados va a hacer es revisar las cuestiones que el Senado modificó. Y en ese caso la Cámara de Diputados tiene el atributo de sostener su versión anterior, lo que aprobó la Cámara de Diputados, o aceptar la modificación que le está proponiendo el Senado. Esto pasaría la Cámara de Diputados no puede volver a introducir modificaciones, porque hay un criterio, Cámara de Origen y Cámara Revisora. Entonces, a mi juicio, lo que tendrá que hacer ahora Diputados es tratar aquellas cuestiones en las que el Senado introdujo modificaciones. Por ejemplo, y allí podrá insistir con su planteo original, si obtiene la mayoría necesaria, o aceptar lo que resolvió el Senado si no obtiene la mayoría necesaria. Ahí escuchábamos al diputado Carlos Heller hablando de lo que hablamos durante toda la primera media hora del programa con Fabián respecto de lo que puede llegar a suceder con todas estas dimes y diretes que se dan en torno y las dos bibliotecas que se plantean en torno a las reformas que hizo el Senado y lo que vaya a hacer Diputados con esas reformas. Uno imaginaba que el recorrido debería ser bastante rápido, el recorrido de vuelta, el trámite que le resta a estas dos leyes, porque vuelve, podría ir directamente al recinto para su única votación. Se hacen una votación para cada ley nada más, para resolver si acepta o rechaza. Y en definitiva, pero la otra alternativa, que es lo que va a suceder, es pasará primero por la comisión para que se emita un dictamen para, bueno, justamente atender todas las cuestiones de qué se acepta y qué no se acepta de lo que viene del Senado. Esa sería un poco la idea, pero uno ya imagina ese trámite que iba a ser muy sencillo en la Cámara de Senadores. Bueno, claramente no sucederá, porque me imagino que va a estar lleno de protestas en torno a lo que vaya a esas dos bibliotecas de las que hablábamos. Pero bueno, pasemos a cuestiones más en detalle de lo que sucede ahora y lo que puede llegar a suceder con proyectos que están como uno del que ya hemos hablado en otras oportunidades, pero vale la pena porque es un tema que interesa a todos, justamente porque es nada menos que la regulación de cuotas alimentarias y sanciones. De eso nos va a hablar Lourdes. Muy bien, bueno, vamos a hablar precisamente de un tema que ha estado dando vuelta también y en esto de los proyectos que han surgido en los últimos días está el proyecto del diputado Oscar Agos Carreño, que de Hacemos Coalición Federal, que tiene que ver con
los famosos deudores alimentarios o morosos alimentarios, que es algo que también hablábamos con Fabi el otro día, que también tiene que ver con esto, ¿no? Con cuál es la situación de aquellas personas que en este caso trabajan en un contexto de informalidad y que, bueno, tienen que pagar la cuota alimentaria respectiva para también, en este caso, bregar o brindar las necesidades y también a partir de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes de nuestro país específicamente. Y con eso también la iniciativa busca establecer un piso mínimo que no sea inferior al 50% del índice de la crianza de la primera infancia, niñez y adolescencia que publica mensualmente el INDEC para hijos de hasta los 12 años. Así también establece lo que es una modificación en el artículo 551 del Código Comercial. Esta modificación que, entre otras cosas, hace que, para incluir una multa del 50% de la suma retenida y no depositada por el empleador, además de la responsabilidad solidaria ya existente. También va a introducir una modificación al artículo 553, estableciendo que en los casos donde no sea posible afectar las sumas líquidas, es decir, sacar el dinero, debitar el dinero de la cuenta, las medidas se deben disponer de inmediato. Tiene que haber un seguimiento personalizado de cada una de los casos también a partir de esto, ¿no? De la informalidad laboral que también existe y que hace que sea difícil estipular un monto de quita, de débito a la hora de calcular la cuota alimentaria. Es por eso que también se están estableciendo números, ¿no? Esto que decimos de una cuota alimentaria mínima del 50% a partir de lo que establece el índice de crianza de la primera infancia y niñez, según lo que dice el INDEC. Ese es como el fundamento principal de este proyecto. Algunos de los firmantes son, por ejemplo, el diputado Nicolás Massot, buenos compañeros de bancada, Alejandra Torres, Margarita Stolbizer, Ignacio José García, también Carlos Gutiérrez, Emilio Monzó y Juan Manuel López. Por otro lado, hay un tema que dice, por ejemplo, que el proyecto aborda la problemática de la informalidad laboral, que es esto que con lo que iniciábamos a explicarles bien de qué se trataba, y dificulta por ahí la determinación del caudal económico del alimentante y la eficacia de las sentencias judiciales. Con la implementación por ahí de un piso mínimo, que es esto que estamos hablando, se busca establecer un parámetro objetivo, que sea sí o sí una cuota mínima del 50% de lo que establece el índice de la crianza y la niñez, según lo que establece el INDEC. Ese es el monto y ese va a ser el piso a partir de todo lo que sigue. Bueno, es donde se va a empezar a hacer los débitos correspondientes. Va a ser tarea del empleador también hacer un seguimiento de esta situación. Y por supuesto, con la implementación de este piso mínimo, se busca así establecer este piso objetivo para una determinación exacta de la cuota alimentaria sin alterar las normas vigentes en materia alimentaria y de procesos de familia. También se habla del endurecimiento de las sanciones para empleadores que no retienen ni depositan las cuotas descontadas, así como también la imposición de medidas adicionales. O sea que acá los empleadores van a tener que ponerse firmes con el tema del débito también correspondiente y de el cálculo, más allá del cálculo, saber cuánto es lo que va a tener que debitar o sacar en realidad del sueldo o de la liquidez esa, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de la sentencia son algunas de las acciones propuestas para mejorar la tutela judicial efectiva y proteger el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Así que también es un proyecto que no solo va a tratar el tema de la informalidad laboral, de decir, bueno, soy insolvente, listo, punto, se terminó, sino de establecer un índice mínimo de cuota alimentaria y sino que también apuntar a reforzar la protección de los derechos alimentarios de los menores y asegurar que las resoluciones judiciales se cumplan de manera oportuna y efectiva. Así que es como que ataca por varios frentes este proyecto. Es un tema del que, bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades. La semana pasada tocábamos el tema de los deudores alimentarios, un tema que de mucho interés
y obviamente que tiene sus leyes provinciales también. En cada distrito, ha instrumentado iniciativas sobre estas cuestiones. Esto puntualmente habla de una regulación en las sanciones. Otros hablaban, me acuerdo del año pasado se había tratado, o el año pasado o el anterior, no me acuerdo bien, para establecer el registro de deudores, y lo que se trataba de hacer un poco algo que abarcara que fuera nacional, porque recordemos, el registro de deudores, por ejemplo, es una cuestión de que, te sancionan entrar al distrito, que no te permiten sacar el registro, no te permiten hacer una serie de cuestiones, pero que te ibas cambiándote de municipio, podías sacar el registro y hacer todas esas cuestiones. Me acuerdo que durante el debate que hubo, el último debate que por lo menos en diputados, me queda la duda de si se aprobó eso en el Senado, se había hecho un gran debate, y lo que se establecía era nacionalizar o federalizar todo ese registro, porque si uno echa un vistazo en cada provincia lo va haciendo sus leyes provinciales sobre este tema, que es tan cotidiano que justamente amerita unas legislaciones provinciales y en definitiva algo que coordine todo en general. Bueno, aquí está viviendo, en la Ciudad de Buenos Aires existe, claro, al igual que en la provincia de Buenos Aires, que se llama Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Hubo un proyecto antiguo de la ex senadora Liliana Fellner, también al respecto. Y aquí, en cumplimiento de... estos son proyectos que hay que leer por ahí un poquito más detallado. Pero creo que sí hay muchos antecedentes. Lo que tiene la diferencia, que trata Agos Carreño, es que fija la pauta efectiva, cuál es el valor, porque claro, este índice infancia, digamos de alguna manera, claro, fue creado recién en noviembre del año pasado, claro, con lo cual la posibilidad de acceder a un número concreto, a un valor determinado de cuánto tiene que ser para cada etapa de las distintas edades, porque tiene una variación entre el nacimiento y, por ejemplo, creo que 13 años, luego reciben la mitad del salario mínimo vital y móvil, hace que este sea el diferencial. Sí. Y es una cuestión importante. Después está a ver cómo se resuelve, porque recién Lourdes hablaba de aquellos parejas que deben aportar y no tienen liquidez. Sí. Tendrá que ver cómo se resuelve ese tema, ¿no? Porque si siempre recae sobre quien está a cargo de los chicos, que en general son las madres, claro, es una cuestión bastante difícil de sostener. Sí, pero es muy interesante el proyecto, me parece seguro. Muy atinado, porque en definitiva lo que hace es poner y fijar una pauta concreta a través de un organismo que en estos momentos está siendo valorado por los números que refleja y por su objetividad, digamos, dentro de lo que puede llamarse objetivo, que es siempre una determinada universo de valores y de alimentos en este caso. Temas sociales, como por ejemplo es otro el que hemos hecho mucho hincapié durante todo este año, que es el tema de la ludopatía, uno de los temas que está analizando a fondo la Cámara de Diputados. En particular hay un montón de iniciativas y hay una cantidad de reuniones que se han hecho a lo largo de este año, reuniones informativas en las comisiones, iba a decir la Comisión de Prevención de Adicciones, pero no, también en la Comisión de Familia. La semana pasada fue analizado el tema. Hoy en particular hubo una presentación de la coalición cívica para ante la justicia directamente, para que ante la ENACOM y empresas tecnológicas, para que bajen que bajen directamente las páginas que tengan contenidos y aplicativos de juego de apuestas clandestinas en este caso. Bueno, hicieron la presentación puntual, pero bueno, un poco para hablar de estas cuestiones, veamos qué decía del tema de la ludopatía, qué decía Karina Banfi en este canal. Justamente tengo un proyecto que trabaja la ciberludopatía infantil, de adolescentes principalmente, en donde los regímenes que tiene la Argentina
realmente carecemos de un régimen de control con respecto a esto y que creemos que tenemos que adecuar las normas vigentes justamente para, por un lado, adecuar y restringir la publicidad en determinados espacios de consumo infantil a través de los influencers en las redes sociales y también las limitantes etarias, ¿no? O sea, ¿por qué un niño de 14 años que no tiene, no es legal, no tiene permitido por la ley participar o ingresar a un casino, porque sí lo puede hacer desde su teléfono virtual? Ahí tenemos un problema que nosotros no estamos abarcando. Y acá yo quiero llamar la atención con algo. Es muy interesante el debate que se está abriendo en el Congreso. Esperemos que le podamos dar tratamiento rápido y que los lobbies, porque hay mucho lobby alrededor de esto, mucho lobby de una industria del juego muy, muy fuerte, que no empañe principalmente la voluntad de los legisladores, entendiendo la máxima responsabilidad que tenemos que tener todos cuando se trata de la salud de nuestros hijos, de nuestras juventudes, ¿no? Porque no entendemos, creo que no medimos el alcance que tiene esto cuando parte del aprendizaje de todo esto a través de las informativas que habilitamos. En esta semana vimos gente, familias desesperadas con un flagelo a la adicción del consumo de apuestas realmente tormentoso. Y en eso quiero decir algo. Nosotros como legisladores y como Estado podemos llegar hasta la puerta de las casas. Podemos prohibir modelos de negocios. Lo que no podemos hacer es inmiscuirnos en la relación, en el vínculo padres e hijos. Y ahí yo hago un llamado de atención. Nosotros vemos permanentemente, yo como mamá, en la escuela de mis hijos que no superan la edad de 9 años, niños que tienen acceso a redes sociales y supuestamente con una supervisión de los padres. Las redes sociales tienen un límite de edad que es a partir mayor de los 13 años y la supervisión de los padres debe llegar a los 18 años. No hay vida privada de un niño que lo involucramos en una red social que sería como dejar a un niño de 4 años en un boliche a las 3 de la mañana. ¿Alguien podría hablar de que esa sensación que tiene un niño que navega en redes sociales donde hay gente que interviene con él, que esa intervención esté ajena a los padres? ¿Podemos hablar de privacidad? ¿Por qué un niño de 9 años, incluso con supervisión, cuando está totalmente prohibido, conectando distintas cuentas, los padres admiten eso por miedo a que su hijo no pueda socializar en la escuela porque el resto de los padres le permiten a sus compañeritos tener acceso a estas redes sociales? Creo que ahí el involucramiento de la comunidad educativa es clave, porque esto pasa en el seno social de estos chicos y también en ese concepto de autoridad que tienen que recuperar los padres y a partir principalmente de las herramientas que nosotros, el Estado, le podemos dar. ¿Qué significa esto? Si hay una limitación hasta los 18 años para ver pornografía en los teléfonos o para el juego de apuestas, los padres deben respetar la ley porque no hay mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos que la ley está para ser cumplida. Y bueno, le escuchábamos a la diputada Karina Banfi hablando de su proyecto en particular y en general sobre el tema de la ludopatía y lo que viene desarrollando la Cámara de Diputados en ese sentido, todas esas reuniones de las que mencionábamos. Y volviendo a esa presentación que habían hecho los diputados de la coalición cívica, estuvo dirigida al licenciado Juan Martín Azores, que es quien está a cargo de la ANACOM, y también le pidieron una reunión urgente con con él. Y también las mismas mandaron copias a Nick R y a Yahoo, el Play Store, Google, YouTube, a X, a Apple Store, Microsoft, Meta Platforms y Amazon, entre otras redes sociales. Redes y plataformas, que es donde básicamente están todos los anuncios, en Meta, en
en todas las redes que acabas de nombrar están dispersos este tipo de anuncios. Vos querés entrar a ver una nota en tal medio, te aparece el anuncio, porque obviamente que cada medio también tiene su pauta respectiva de manera privada con estas empresas. Claro, y evidentemente, son cuestiones que está tratando el Congreso de la Nación, a ver cómo puede legislar sobre ese tema. Hubo muchas reuniones informativas, van a seguir habiéndola y se va acercando el momento de dictaminar, veremos si se ponen de acuerdo con un proyecto en sí. Sí, además vale aclarar que aquí hay muchos intereses en juego, además del propio juego, ¿no? Claro. Estamos hablando de grandes instituciones deportivas que tienen como sponsors a las principales empresas de juego. Así es, y como verán entonces, esta es una semana corta, solamente 2 días hábiles, pero toda la actividad que sigue habiendo, hablábamos recién de esa reunión que se está desarrollando en estos momentos con parte de la oposición y con los funcionarios José Rolandi y María Igarzábal Murphy, quien es, ahí me decía Fabián, que es secretaria de Planeamiento Estratégico y Normativos. Es un nombre difícil, pero era más fácil decir. No es muy largo, tiene 4 palabras. Sí, hay otros nombres de funcionarios del Estado que con una sola línea no te alcanza. Así es. Pero llegamos al final de esta edición del resumen. Gracias, José. Gracias a vos, gracias, Fabi. Buena semana. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15 y ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.